Esto es DW Noticias desde Berlín. Luego de una serie de terremotos de gran magnitud, la cifra de muertos en la zona fronteriza entre Turquía y Siria asciende a más de 3.000. Cerca de 15.000 personas se encuentran heridas, según informan las autoridades, que no logran dar abasto con las labores de rescate. Solo en Turquía colapsaron al menos 2.800 edificios. Estos son nuestros titulares. El sismo en Turquía y Siria ocurrió en una zona en la que millones de sirios habían buscado refugio huyendo de la guerra en su país. La destrucción se extiende por cientos de kilómetros. Gobiernos nacionales y entidades internacionales ya prometieron enviar la ayuda urgentemente requerida. Además, el ejército ucraniano cuenta con una nueva ofensiva del ejército ruso en el mes de febrero. Los soldados ucranianos ven lentos avances del ejército ruso y se encuentran a la defensiva en la región de Bakhmut. Y en Ecuador continúa el conteo de las elecciones de autoridades locales y de un referendo clave sobre reformas constitucionales propuestas por el presidente Guillermo Lasso. Los primeros resultados no parecen ser nada alentadores para el mandatario. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, decretó 7 días de duelo nacional tras el terremoto que azotó la frontera de su país con Siria. La tierra sigue temblando a lo largo del límite entre ambos países. Otro fuerte sismo de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió las zonas ya afectadas por un devastador primer terremoto. En medio de las labores de rescate, las autoridades contabilizan ya más de 3.000 personas fallecidas, una cifra que no deja de aumentar. El temblor inicial de magnitud 7,8 tuvo su epicentro en la ciudad turca de Gaziantep y causó destrozos a lo largo de toda la frontera de Turquía con Siria, desde el Mediterráneo hacia el este. Una profunda tristeza se extiende por el sur de Turquía. Mi nieto tiene 18 meses. Por favor, ayúdenlo. Se encontraba en el piso 12 con su familia. No sabemos nada de ellos desde esta mañana. No podemos contactarlos ni hemos escuchado nada de ellos. Los dos potentes sismos hicieron temblar la tierra con pocas horas de diferencia, arrasando miles de edificios. La población que vive cerca de la falla de Anatolia Oriental está acostumbrada a los temblores, pero no de esta magnitud. Bajamos las escaleras y llovía fuerte. Ha sido algo horroroso. Un familiar de un amigo está aquí, pero aún no lo han rescatado. Esperamos que vengan a salvarlo. Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, se teme que muchos de los desaparecidos estén muertos. Los temblores se llegaron a sentir en el Líbano, Jordania, Israel y Egipto. Cientos de réplicas han dificultado las labores de rescate. Estoy buscando a la esposa de mi hermano. 2 de mis sobrinos están ahí debajo. La mujer de mi hermano llegó aquí anoche de visita. Los hospitales atienden a miles de heridos a pesar de los cortes de electricidad. La empresa estatal de petróleo y gas tuvo que cortar el suministro después de que el sismo dañara el principal ducto de la región. Se esperan más réplicas y un empeoramiento del tiempo durante el resto de la semana. Turquía ha pedido ayuda a la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó haber enviado ya ayuda. Otros países, como Alemania, también han prometido enviar asistencia. Pero la región tardará en recuperarse del elevado número de pérdidas de vidas humanas y los cuantiosos daños. En Siria, el terremoto también causó estragos. Muchos edificios ya estaban en malas condiciones a raíz de los bombardeos sufridos durante la guerra. Esto generó daños particularmente graves. Los esfuerzos de los equipos de rescate han sido entorpecidos por la mala infraestructura y por el mal tiempo. Algunas de las áreas tomadas por rebeldes en el noroeste del país se encuentran entre las más afectadas. Los voluntarios de los cascos blancos temen que cientos de damnificados se encuentren todavía atrapados entre los escombros. Y el periodista Andrés Mourenza se encuentra con nosotros desde la capital, o mejor dicho, desde Estambul, que no es la capital de Turquía. Andrés, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, la zona de desastre es, como sabemos, una zona sumamente conflictiva entre dos países con constantes roces. ¿Qué situación se vive en la frontera entre Turquía y Siria?
Bueno, como estabais diciendo hace unos minutos, en esta zona está muy afectada por más de una década de guerra, tanto en la parte turca, donde hay se encuentra una buena parte de los 3,5 millones de refugiados sirios que viven en Turquía, como en el propio noroeste de Siria, donde viven 3 millones de desplazados internos por el conflicto sirio. Viven en unas condiciones bastante precarias, sobre todo en la parte noroeste de Siria. Yo he estado allí, viven en campamentos construidos pues como con chabolas, en casas abandonadas, en edificios muy precarios, como digo, en los que también falta la electricidad. Las conexiones, el suministro eléctrico se ha visto muy afectado, no solo ya en Siria, que como digo es muy precario, sino también en la propia Turquía, en esta zona sureste del país, que es una de las menos desarrolladas de Turquía. También se ha visto muy afectado el suministro eléctrico, con lo cual está dificultando las labores de búsqueda y de atención de los damnificados. Hemos visto cómo se acumulan los compromisos de ayuda internacional. Andrés, ¿qué tan capacitados están los servicios de emergencia turcos y sirios para atender una catástrofe de esta magnitud? Bueno, en realidad los servicios de emergencia turcos están bien capacitados desde el terremoto de 1999. Después de ello se reformaron varias agencias y AFAD, la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, está muy capacitada para buscar supervivientes. Yo los he visto trabajar en otros terremotos. De hecho, la ONU avisaba que sí, que efectivamente Turquía cuenta con los efectivos o con la capacitación técnica de sus efectivos para encontrar y hallar a los supervivientes entre los escombros, pero hay más dudas de que en el caso sirio pueda ser así. Es verdad que los cascos blancos están acostumbrados a sacar gente de entre los escombros por los bombardeos de la aviación rusa y de la aviación del régimen sirio en el noroeste de Siria, pero es verdad que la ONU avisaba de que hace falta más ayuda probablemente a Siria que a Turquía. Ahora, Andrés, ¿qué nos puedes decir sobre la fragilidad de las construcciones en estas regiones? El código sísmico de construcción suele ser un indicador importante para el impacto que puede tener un terremoto. Bueno, esto siempre ha sido muy polémico en Turquía desde precisamente este terremoto que mencionaba, el de 1999, que se produjo en Estambul y en los alrededores y dejó 17.000 muertos. A partir de entonces se prometió reformar el código antisísmico, el código de construcción, y efectivamente se fue haciendo, pero se ha ido renovando con mucha lentitud. Luego, en 2011, cuando hubo otro terremoto en el este de Turquía, se prometió que se renovaría el parque inmobiliario, pero tampoco se ha respetado siempre las leyes en las nuevas construcciones y tampoco se han llevado a cabo las inspecciones pertinentes en las infraestructuras que ya están construidas. Hablaba hace poco con una ingeniera civil y me decía que, por desgracia, en Turquía vamos aprendiendo a las malas, ¿no? Cada vez que se produce un terremoto y el terremoto se convierte en mucho más destructivo de lo que debería ser, precisamente por la mala calidad de las infraestructuras, es cuando se dan cuenta de que las leyes están, el conocimiento técnico está y la experiencia está, pero no se lleva a la práctica en muchos casos. La frontera entre Siria y Turquía, ese escenario de un desastre. Andrés Mourenza nos brindaba los detalles desde Estambul. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros. En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, expresó sus condolencias a las familias y pidió solidaridad a la comunidad internacional. Guterres dijo que la ONU se está movilizando para apoyar la respuesta de emergencia y que ya hay personal sobre el terreno en Turquía y en Siria para evaluar la mejor manera de prestar asistencia. Y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, se unió a los líderes internacionales que expresaron sus condolencias por los miles de fallecidos. También ofreció ayuda del gobierno federal alemán. Quisiera expresar a todas las víctimas de esta terrible catástrofe, así como a sus familiares, amigos y allegados, y a toda Turquía, nuestra solidaridad y sufrimiento. Se trata de una catástrofe enorme, algo realmente triste. Por ello nos hemos ofrecido, junto con todos los demás, a ayudar con todo lo que esté a nuestro alcance. Estamos coordinando esta ayuda con el gobierno turco, pero por supuesto también con todos los países de Europa y del resto del mundo que han ofrecido asistencia.
Y nuestro corresponsal político, Emily Vinagre, está dando seguimiento a las reacciones del gobierno alemán en nuestro estudio parlamentario. Emily, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, veíamos el mensaje del canciller Scholz. ¿Qué tipo de ayuda piensa enviar a Alemania? Bueno, pues sobre todo la ayuda más urgente que se necesita ahora en las regiones afectadas por los terremotos. Por un lado, equipo de rescate, personal especializado en catástrofes naturales que pueda ayudar en estas horas críticas en las que el objetivo es encontrar a posibles supervivientes bajo los escombros. Esa es la ayuda que urge ahora mismo, que se va a enviar en coordinación con los responsables de protección civil en Turquía y, por supuesto, también la ayuda destinada a todas aquellas personas que han perdido sus hogares. Se van a enviar tiendas de campaña, mantas, alimentos, equipos para generar electricidad y garantizar el suministro de energía, material para garantizar también el abastecimiento de agua potable, por ejemplo, atención sanitaria, por supuesto, un largo etcétera. No se conocen todavía todos los detalles. En todo caso, son varios los ministerios aquí en Alemania implicados en esa ayuda. El de Defensa, el Ministerio de Interior, que coordina la ayuda en materia de protección civil con las autoridades de las zonas más afectadas, y toda esa ayuda se va a coordinar, se está coordinando de hecho a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha celebrado este mismo lunes una reunión de urgencia, una reunión de un gabinete de crisis que ha tomado ya las primeras medidas, sobre todo la necesaria coordinación con las autoridades sobre el terreno. Por supuesto también, en este caso, coordinando la ayuda a nivel europeo. El resto de países de la Unión Europea está decidiendo qué medidas pueden adoptar y en ese contexto urge coordinar esa respuesta para que la ayuda sea lo más efectiva posible. Eso a nivel gubernamental. A nivel particular, por supuesto, también aquí en Alemania, la solidaridad a nivel privado será muy importante en este caso, las donaciones particulares a organizaciones que trabajan sobre el terreno. Una solidaridad que se prevé especialmente significativa en esta tragedia, teniendo en cuenta especialmente en el caso de Turquía que la comunidad turca o de origen turco es especialmente numerosa. Aquí en Alemania se calcula que unos 3 millones de personas viven en este país de origen turco. Era el reporte de Emily Vinagre sobre las reacciones del gobierno alemán a la tragedia en Turquía y Siria. Muchísimas gracias, Emily. Y crucial en estos casos es siempre la ayuda de individuos o de grupos de la sociedad civil que intentan contribuir. Mientras continúan los llamados de apoyo internacional, la importante y pesada comunidad turca en Alemania está brindando apoyo a los equipos de rescate por medio de ayudas financieras. En ciudades como Berlín o Múnich, los voluntarios se congregaron rápidamente para ofrecer ayuda a los necesitados. Calzado infantil, ropa de abrigo y productos sanitarios. Donaciones de la comunidad turca que estos voluntarios clasifican en una escuela de Berlín. En cuanto se enteraron de los terremotos, empezaron a organizarse. Esta mañana estaba en casa y vi las noticias del trágico desastre del terremoto de Turquía en las redes sociales y en las noticias. Me enteré de que aquí estaban organizando ayuda para proporcionarle a la gente de allí ropa de invierno, comida, etc. Me traje todo lo que pude de casa e hice algunas compras extra para traerlas aquí. Quiero ayudar para que todo esto llegue a donde se necesita. La organizadora de la iniciativa conoce de primera mano la urgencia de la situación. Lo hago de todo corazón, porque yo misma fui afectada en su día. Yo también viví un terremoto en 1992 y sé lo difícil que es la situación. Cualquier pequeña ayuda era para mí un motivo de alegría. Así que cuando me enteré de esto, me puse a trabajar inmediatamente. La implicación de la comunidad turca en Alemania también es visible en otras ciudades. Los propietarios de este club de boxeo de Múnich se sintieron abrumados por el número de donaciones recibidas por parte de gente dispuesta a ayudar, pese a encontrarse tan lejos de la zona del desastre. Pasamos ahora a la economía, donde alianzas transatlánticas están sufriendo algunas tensiones que intentan resolverse, Paco. Así es, Javier. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, y su homólogo francés, Bruno Le Maire, se encuentran hoy en Washington para debatir la llamada ley de reducción de la inflación, que el Congreso estadounidense aprobó el año pasado. Esta incluye subvenciones por valor de 370.000 millones de dólares para incentivar la descarbonización de la industria estadounidense, pero excluye a muchos de los socios más cercanos de Washington. La UE teme que esto expulse de Europa a empresas clave en tecnología verde. Son los empleos del futuro. Muchos estarán en la industria descarbonizada de la mano de fabricantes de automóviles y empresas de alta tecnología.
El paquete de subvenciones de 370.000 millones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden genera escepticismo en Europa porque excluye a las empresas del viejo continente. Ahora Alemania y Francia quieren hablar. Dos países obligados a entenderse a raíz de la guerra en Ucrania. Los ministros de Comercio de Alemania y Francia, Robert Habeck y Bruno Le Maire, se dirigen a Washington. Tenemos que explicar a Estados Unidos qué partes de la ley de reducción de la inflación no son compatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y hay bases para arreglar eso. Para los fabricantes de automóviles se vislumbran excepciones. Podrían recibir subvenciones de ambos lados, un beneficio para ellos mismos y también para el medio ambiente. En mi opinión, se trata más bien de que tengamos dos economías funcionando a toda máquina, hacia un futuro verde. No creo que sea una mala idea y, desde luego, no es algo por lo que merezca la pena tener una guerra comercial. La Unión Europea anuncia planes propios para impulsar las empresas descarbonizadas, pero puede que no baste con una lluvia de dinero. Algo como la ley de reducción de la inflación está bien tenerlo. Es la guinda del pastel, pero las decisiones de inversión deben verse en un contexto más amplio. Así que esta ley parece una mera nube sobre las relaciones transatlánticas, un nexo demasiado grande como para fracasar en la búsqueda de un acuerdo. Ampliamos ahora este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, saludos. La UE podría perder industria si los empresarios deciden marcharse a Estados Unidos atraídos por las ayudas económicas. ¿Qué plan exactamente tiene Bruselas para evitarlo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la Unión Europea, los países miembros están trabajando en cómo van a responder a esas ventajas que Estados Unidos está ofreciendo efectivamente a su propia industria. De momento tenemos la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, una propuesta que como núcleo, como medida estrella, podríamos llamarla así, propone flexibilizar las normas dentro del mercado europeo para que los gobiernos den ayudas a su propia industria. Eso lo complementaría con una base de unos 250.000 millones de euros de otras partidas que no han sido utilizadas. Ese dinero sobre todo vendría de la partida destinada al coronavirus y que ha quedado restante. Y por supuesto estamos esperando ver o saber qué consigue Habeck y Le Maire, los ministros de Economía de Alemania y de Francia, en este viaje que están realizando estos días para negociar con la administración de Biden. José, Alemania y Francia son los países que van a negociar estos próximos días cara a cara con la administración Biden, pero ¿tiene la UE una postura común en cómo hacer un contrapeso a las ventajas de la industria en Estados Unidos? Bueno, lo cierto es que no, y vamos a tener esta semana una oportunidad de que los líderes discutan, ¿no?, cómo conseguir una postura común. Sobre todo genera dudas, preguntas, miedos. ¿Qué ocurrirá si los países del norte con más dinero pueden ofrecer más ayudas a su propia industria? Si eso va a romper, ¿no?, la unidad del mercado interno aquí en la Unión Europea en esta carrera que ahora se ha abierto con Estados Unidos. Y por último, José, ¿qué tan probable es una guerra comercial? ¿Se podría llegar a ese punto? Bueno, ningún escenario se puede descartar, ¿no? Pero es el escenario que todos y seguramente también Estados Unidos quiere evitar con la Unión Europea. Como hemos visto en otros episodios, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al final es un escenario que no beneficia a ninguna de las partes. La Unión Europea intenta evitarlo con un foco muy amplio, ¿no?, que es conseguir la misma o el mismo estatus que tiene México y que tiene Canadá en cuanto a los efectos o las ventajas que tiene su industria en Estados Unidos. Si no se consigue ese objetivo, pues la Unión Europea intentará evitar una guerra comercial negociando acuerdos más pequeños con Estados Unidos, por ejemplo, en el sector automovilístico, que ya lo saben es un sector muy sensible para Europa y especialmente para Alemania. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt.
Y de Frankfurt nos vamos a Ucrania. Efectivamente, Paco, porque por supuesto que la guerra continúa y el gobierno ucraniano asume que habrá una nueva gran ofensiva del ejército ruso este mismo mes de febrero. Las tropas se concentran en estos momentos en las batallas en el este del país. Rusia avanza a pequeños pasos en la región de Donetsk. El lunes, el ejército ruso anunció que tomó el control de la localidad de Mykolaiivka. En la cercana ciudad de Bakhmut, las fuerzas ucranianas también están cada vez más bajo presión. Mientras en la superficie la guerra hace estragos, en el sótano de la iglesia de Todos los Santos se celebra una misa. Una veintena de los habitantes que todavía quedan en Bakhmut se congregaron el pasado domingo con las velas como única iluminación. Su clérigo trata de infundir valor y consuelo mientras los creyentes entonan canciones, aunque apenas logran olvidar la realidad del exterior. Sé que puedo morir. Anoche un proyectil cayó en mi jardín y reventó todas las ventanas. Esta mañana entró una bala en mi casa que podría haberme dado en la cabeza. Vivo en una ruina, sin agua ni luz. Necesitamos la paz con urgencia, es esencial. Estamos esperando a que negocien. ¿Dónde está nuestro gobierno? No sabemos nada. Situada en la región de Donetsk, Bakhmut, uno de los focos actuales de la guerra en el este, podría caer pronto. La situación en el Donetsk es muy dura, con batallas encarnizadas, pero por muy fuerte que sea la presión debemos aguantar. Zelensky espera recibir armas de Occidente como este tanque canadiense Leopard 2 que ya ha llegado a Polonia. Sin embargo, otros países no son tan rápidos. No todo el armamento occidental llegará a tiempo, pero estamos preparados. Tenemos nuestras reservas que podemos desplegar y emplear para contener el ataque. Reznikov espera una ofensiva rusa en torno al aniversario de la invasión, a finales de febrero, aunque no está claro si seguirá en el cargo por las acusaciones de corrupción contra su ministerio. Por el momento parece que no será sustituido esta semana. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confirmó hoy que invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a ser parte de la próxima cumbre de la Unión Europea en forma presencial. Según el portavoz del Consejo Europeo, Barend Leitz, no se publicará más información al respecto por cuestiones de seguridad. La cumbre tendrá lugar a finales de esta semana. Fuerzas de seguridad israelíes anunciaron la muerte de varios presuntos terroristas palestinos durante una redada en la ciudad cisjordana de Jericó. Las autoridades israelíes afirman que la redada iba dirigida contra un grupo de sospechosos supuestamente responsables de un fallido ataque ocurrido el mes pasado. La tensión en la zona se ha acrecentado tras una serie de incidentes violentos durante el último mes. Pasamos a noticias de América Latina. En Ecuador, el movimiento Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa, lidera el escrutinio de las elecciones locales celebradas este domingo en 7 de las 23 provincias en las que se elegía prefecto y también para las alcaldías de Quito y Guayaquil. El actual presidente Guillermo Lasso también envió a consulta popular una serie de reformas constitucionales que por el momento parecen recibir más rechazo que apoyo. Se trata de un barómetro importante para medir las tendencias políticas en el país de cara a las elecciones presidenciales en 2025. Más de 13 millones de ecuatorianos fueron convocados a participar este domingo en elecciones y un referendo, este último convocado por el presidente Guillermo Lasso en los más de 4.300 recintos habilitados en el país, y la afluencia fue masiva. Que teníamos como un nivel de ausentismo que sobrepasaba el 25-30%, hoy hemos evidenciado que quizás el hecho de ya no estar en pandemia ha bajado el nivel de ausentismo. Creemos de que, por ejemplo, hay mucha gente que aún sin tener que votar ha venido justamente a sufragar, personas de tercera edad, menores de 18 años y también gente que ha venido inclusive por su papeleta de presentación. Eso significa que la gente está comprometida también con el país en estas transformaciones electorales y democráticas. El referéndum busca añadir enmiendas a la vigente Constitución de 2008 que se modificará en los casos en los que la respuesta mayoritaria sea afirmativa. Entonces yo pienso que el sí es muy positivo en el referéndum. En cuanto al medio ambiente, en cuanto al tema de agua, estamos viendo que es uno de los recursos que están escaseando en el mundo entero.
y tiene que haber conciencia para poder administrarlos, para poder asegurarlos para las siguientes generaciones. Una propuesta que, sin embargo, no es del gusto de todos. O sea, como les digo, no, o sea, yo no estoy de acuerdo en las muchas cosas que está pasando aquí en el Ecuador. Por eso es lo que, o sea, mi decisión es votar por el no. En los comicios locales, el movimiento Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa, lidera el escrutinio y va camino a ser el principal ganador de los comicios provinciales y municipales. La popularidad de Lasso vive horas bajas y ronda entre el 12 y el 30% de aprobación ciudadana. Antes de irnos, pasamos al fútbol. El Manchester City fue acusado por la Premier League de más de 100 infracciones financieras que han sido descubiertas tras una investigación de 4 años. Una comisión independiente decidirá ahora cómo se castigará al club. Dentro de las opciones que se barajan se encuentra incluso expulsarlo de la liga. El Manchester City es el equipo más exitoso de la Premier League en la última década, sumando 6 títulos de liga gracias al impulso de sus adinerados propietarios de Abu Dhabi. Sin embargo, estos méritos se han puesto ahora en entredicho, después de que los organizadores de la liga inglesa hayan acusado al club de cometer más de 100 infracciones financieras entre 2009 y 2018. Según la Liga, el equipo, que cuenta con jugadores estrella como Erling Haaland, no habría aportado información financiera precisa que ofrezca una imagen fiel de las finanzas del club. Tras 4 años de investigación, una comisión independiente decidirá hoy si el City es culpable. Las posibles sanciones que se barajan van desde una simple amonestación hasta la expulsión de la Liga. Su técnico, Pep Guardiola, ya afirmó que renunciaría si el club le hubiese mentido sobre sus finanzas. Defendí el club y a su gente porque trabajo con ellos. Cuando salieron las acusaciones, les pedí que me informasen sobre el asunto. Me dieron sus explicaciones y les creí. Y también les dije que si me mentían, me iría al día siguiente y dejaría de ser su amigo. El City ya había tenido problemas con la UEFA por violar las reglas de fair play financiero del organismo europeo. Pero la sanción de 2 años de exclusión de las competiciones continentales fue anulada tras una apelación. El club cree que así será también en este nuevo caso, afirmando en un comunicado estar sorprendidos por los cargos. El equipo lucha por el título liguero también esta temporada, pero ahora deberá enfrentarse a esta otra batalla fuera de la cancha. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Que la pasen bien.